denominada Internacionalización de la Formación en Humanidades, Desafíos y Oportunidades. Y se encuentran con nosotros compartiendo esta mesa la profesora doctora Valentina Canese de la Universidad Nacional de Asunción, el profesor doctor Valdir Heitor Barzotto de la Universidad de São Paulo y la profesora doctora María Luz Miranda del Instituto Nacional de Educación Superior INAES de Paraguay. Entonces, esta mesa comienza a las 9 horas y culmina a las 10:30. La idea es que tengamos una participación de entre 15 a 20 minutos por ponente y luego tengamos una discusión de 30 minutos y las personas que deseen realizar consultas, por favor, las realizan a través del chat, se escriben y tendremos que seleccionar 3 preguntas para que podamos de esa manera continuar con la agenda prevista para el día de hoy. Entonces, les damos la bienvenida a los profesores doctores y comenzaremos con la profesora doctora Valentina Canese. Adelante, profesora. Un segundito, voy a compartir mi pantalla. Creo que lo están pudiendo ver. Así mismo, profesora, se puede ver. Bueno, entonces nuestro panel se denomina Internacionalización de la Formación en Humanidades, Desafíos y Oportunidades. Entonces yo voy a enfocar esta presentación breve sobre los desafíos y oportunidades para el Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional de Asunción. Como bien ya lo saben, mi nombre es Valentina Canese, yo soy directora del Instituto Superior de Lenguas perteneciente a la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. La Facultad de Filosofía es la Facultad de Humanidades, donde también tenemos 13 carreras de grado, incluyendo la licenciatura en Ciencias de la Educación, la licenciatura en Historia, Ciencia de la Comunicación, Letras, Filosofía, y tenemos por otro lado en el Instituto Superior de Lenguas específicamente las carreras de licenciatura en lengua alemana, lengua francesa, lengua inglesa, lengua portuguesa y lengua guaraní. Entonces, avanzando, bueno, la pregunta que se nos presenta aquí en este evento es, bueno, el tema de la internacionalización. Hoy en día, ya hace un tiempo, se está dando mucho énfasis a los aspectos referentes a la internacionalización de la educación superior. Incluso aquí en Paraguay, desde hace un par de años o el año pasado, se actualizaron los criterios de calidad de la Agencia Nacional de Evaluación de la Educación Superior para incluir criterios e indicadores de internacionalización como medidas de calidad de la educación superior de las instituciones, y también estos indicadores de internacionalización también se reflejan, o sea, todos los índices de ranking también incluyen aspectos de internacionalización. O sea, cuanto más nosotros nos conectamos y colaboramos entre colegas para proyectos, para investigación, extensión y también docencia, digamos que enriquecemos nuestras instituciones y nuestros programas. Entonces, este enfoque en la internacionalización también nos presenta algunos desafíos, ¿verdad? Y oportunidades. En el caso del Instituto Superior de Lenguas, históricamente hemos tenido una ventaja estratégica, ya que nuestras carreras, sobre todo las de lengua extranjera, han sido fundadas desde las cooperaciones internacionales. O sea, la fundación del Instituto Superior de Lengua en 1965 se dio a partir de un impulso de la cooperación de la Embajada de los Estados Unidos
y también ha recibido contribuciones y colaboraciones con el Reino Unido a lo largo de los años. Lo mismo sucedió con la licenciatura en lengua francesa, la licenciatura en lengua alemana y finalmente también en lengua portuguesa, que nació a partir de la cooperación internacional desde la representación diplomática de la República Federativa de Brasil en 2011 o sea, por un proceso que fue muy largo, que ya empezó en los años 90 y culminó finalmente en ese año con la apertura oficial de la carrera. Entonces, tenemos esa ventaja. Y por el otro lado también, más adelante creo que en la presentación tenemos el caso del bilingüismo, que atrae a muchas colaboraciones internacionales de colegas a lo largo y a lo ancho del mundo interesados en hacer investigaciones sobre el bilingüismo paraguayo. Entonces, tenemos que entender que la internacionalización no se limita a la movilidad estudiantil ni docente, sino que implica un montón de otras cosas y por las cuales nosotros estamos actualmente en proceso de actualizaciones curriculares para permitir un mejor intercambio de nuestros estudiantes con estudiantes de otras instituciones a nivel global. Nosotros históricamente hemos tenido programas anuales que muchas veces dificultan la convalidación y el reconocimiento de estudiantes que van a hacer movilidades en universidades con programas semestrales. Entonces ahí es donde hoy en día las normativas y también los programas se están alineando de manera a poder conseguir esto. Tenemos el tema de las investigaciones colaborativas, el desarrollo de competencias interculturales, las redes que se van conformando y esperamos a partir de estos eventos que estamos haciendo ahora también propiciados también desde la Facultad de Educación de la USP, poder conformar otras redes. Y bueno, tenemos acá en el sitio de la UNA, la Universidad Nacional de Asunción, desde ya eh, hace unos años, desde el año de 2019 más o menos, 2020 en el plan estratégico anterior, ya ubicó a la internacionalización como un eje estratégico institucional y se está trabajando institucionalmente para visibilizar los esfuerzos de internacionalización y promover también la internacionalización. Aquí les comparto brevemente algunos números de la Universidad Nacional de Asunción, que pueden encontrarlo en la página web de la UNA que les había compartido ahí. El sitio web de la UNA es una.pi. Entonces, en ese sitio van a encontrar que tenemos alrededor de 40.000 estudiantes de grado, 50.000, perdón, estudiantes de grado, y con los posgrados esto supera los 50.000, es la universidad más grande en números, digamos, y más antigua de nuestro país. O sea, por el hecho de haber históricamente sido por mucho tiempo no solamente la primera, sino la única universidad. Eso permitió que tiene un alcance nacional. Hay filiales o sedes de la UNA en más de 20 localidades, con 40 filiales de las diferentes facultades. Y tenemos, tenemos más de 10.000 docentes en 14 facultades, con más de 500 líneas de investigación y un número importante. Tenemos que también destacar que el 75% de las investigaciones financiadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de nuestro país se hacen a partir de la Universidad Nacional de Asunción. Y en lo que respecta a la internacionalización, tenemos un número importante de convenios internacionales. Formamos parte
muchas redes, tanto regionales como internacionales, globales, incluyendo, por ejemplo, la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, que aglomera o que aglutina a universidades públicas de la región, y que creo que varios de los colegas aquí son parte de esas universidades que son miembros de la OGM. También tenemos varios programas de movilidad académica con cerca de 80 carreras de grado y 200, poco más de 200 programas de posgrado. Entonces, eh, ¿qué esto significa para nosotros como parte de la UNA, como Instituto Superior de Lenguas? Esto significa que tenemos una oportunidad, ¿verdad? Porque somos parte de esta universidad, recibimos invitaciones para formar parte de proyectos, para también nos solicitan, ¿verdad? Solicitudes para visitarnos. Entonces, tenemos estos activos como la formación en múltiples lenguas, las experiencias en educación bilingüe y plurilingüe, estos programas de grado y posgrado que actualmente incluyen programas de especialización y maestría, pero tenemos también proyectos de aprobación de programas de doctorado que esperamos se puedan materializar pronto. Tenemos, sí, doctorado en el área de educación, desde la Facultad de Filosofía, pero en el área específica de lengua estamos en proceso de justamente de aprobación por las autoridades. Tenemos docentes, miembros en redes internacionales, la investigación en lingüística, educación y traducción, vínculos con organismos nacionales e internacionales y una gran tradición en extensión universitaria. La pregunta entonces es cómo podemos convertir estas fortalezas en un liderazgo regional. Aquí tenemos, digamos, más o menos listadas algunas de las oportunidades que tenemos en el Instituto Superior de Lenguas para la internacionalización del currículo con asignaturas con perspectiva internacional. Sobre todo, por ejemplo, tenemos proyectos Tandem, tenemos proyectos COEL, que nos permiten el hecho de que nosotros tenemos las carreras que se dan en lengua extranjera. Eso nos permite conectarnos con programas del área de humanidades y ciencias sociales, educación, de países donde se hablan estas lenguas, ya sean el inglés, francés, alemán y portugués. Y hemos en los últimos años estado recibiendo estudiantes de varios países y también nuestros estudiantes han ido a países como Estados Unidos, Alemania, Brasil y otros países en el mundo. La movilidad docente es un poco más limitada, pues se limita a la disponibilidad de financiamientos y de becas, que bueno, voy a estar hablando de los desafíos más adelante, y la posibilidad de hacer clases espejos, la internacionalización en casa, las clases espejos, seminarios internacionales como el que estamos participando ahora a través, ya sea en modalidad presencial o virtual, recibir a profesores visitantes, que lo hacemos de manera regular. Este año ya hemos recibido varios docentes, colegas del área de lengua y también de otras áreas de las humanidades. Y otras actividades interculturales, por ejemplo, tenemos la Semana de las Lenguas en el mes de agosto, que coincide con el Día de la Lengua Guaraní, que es el 25 de agosto. Tenemos también el Día del Folclore, que lo hacemos con un tinte internacional, y tenemos también nuestro Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada, al cual voy a extender la invitación al fin de esta presentación. Entonces, el multilingüismo paraguayo y sobre todo el conocido bilingüismo guaraní-castellano es algo que realmente nos permite posicionarnos estratégicamente, ya que
muchos colegas a lo largo de los años en diferentes universidades prestigiosas en el mundo, ya sea de países como hemos tenido colegas paraguayos que han ido, por ejemplo, a la Sorbona en París, a universidades como Harvard en Estados Unidos. Hemos tenido visitas de colegas de la Universidad Autónoma de Madrid y de otros lugares del mundo que se interesan por la situación eh, bilingüe primeramente y más ampliamente multilingüe y plurilingüe, con el enfoque en la educación bilingüe, en... a ver, un poco de... Bueno, eh, nuestra situación multilingüe y plurilingüe también nos ayuda a conectarnos con colegas interesados en las áreas de educación bilingüe, la enseñanza del guaraní. Esta tarde la profesora Celia Godoy va a estar compartiendo la experiencia de la cátedra AUGM de lengua guaraní, que aglutina colegas de varias universidades a nivel regional con temas de planificación y políticas lingüísticas, traducción, interpretación, interculturalidad, enseñanza de lenguas más ampliamente. Y tenemos que muy pocas universidades poseen un contexto sociolingüístico comparable al paraguayo, ¿verdad? Porque es una situación que se considera bastante diferente por el tipo por la manera como el guaraní es una lengua de origen indígena hablada por personas no indígenas, que no es algo tan usual en los contextos a nivel global. Entonces tenemos las oportunidades de investigación internacional como las redes latinoamericanas, otras redes internacionales. Tenemos la oportunidad de cooperación sur-sur. He sido invitada a varios emprendimientos de publicaciones, de presentaciones en congresos. Recibimos también invitaciones para proyectos Erasmus, Horizon Europe y otras convocatorias internacionales. Actualmente, justamente la colega Estela Maris Peralta, que es parte de un proyecto Erasmus Plus, me comunicó que han sido adjudicados un proyecto Humanitas, ¿verdad? Y otros proyectos similares. De, eh, Tenemos nosotros nuestra revista multilingüe de lengua, cultura, educación y sociedad, donde invitamos a colegas a publicar en múltiples lenguas, incluyendo el español, el guaraní, nuestras dos lenguas oficiales, y las lenguas extranjeras que enseñamos, que son el alemán, portugués, francés, inglés, y en casos especiales también publicamos en lenguas indígenas. Ya hemos publicado en una ocasión, colega de México me consultó y hemos convocado revisores que permitieron hacer la publicación en lengua indígena. Entonces, tenemos algunas prioridades de aumentar la producción científica, de mejorar los índices de nuestra revista. Nuestra revista está actualmente indexada en Latindex 2.0, en Scholar, en Redilab, en una cantidad de indexadoras regionales, internacionales, MIAR, también está en Qualys. Entonces, tenemos reconocimiento y queremos poder abarcar otras bases de datos como Web of Science, Scopus y Cielo para tener un alcance mayor. También fortalecer los equipos interdisciplinarios. Tenemos un grupo de investigación categorizado por el CONACYT, desde el cual tenemos proyectos de investigación donde nos conectamos con colegas de
de varios países, incluyendo Brasil, España, México, Estados Unidos y otros. Bueno, de la licenciatura en lengua alemana también se conectan a nivel regional. Hoy en día les va a comentar por la tarde la profesora Vázquez las cooperaciones que tienen con universidades alemanas y regionales con enfoque en los estudios germánicos y desarrollar proyectos sobre bilingüismo, políticas lingüísticas, inteligencia artificial aplicada a las lenguas. Tenemos actualmente un nuevo proyecto probado por el CONACYT con enfoque en la educación a distancia. Y entonces tenemos que la política de internacionalización de la UNA promueve la cooperación científica de las redes internacionales. Bueno, ya está llegando mi hora, así que voy a tratar de rápidamente, no quiero enfocarme demasiado en los desafíos, pero los desafíos, sobre todo, muchas veces pasan por el aspecto económico de, bueno, sin contar con esos desafíos estructurales de los calendarios, de por ejemplo, que ahora justamente por eso, para atender a esos desafíos, estamos moviéndonos a la modalidad, o sea, a los programas semestrales. Sobre todo, pasan por el aspecto financiero, ¿verdad? Nuestro país, el presupuesto público para la educación superior es muy limitado y tenemos que depender de otros tipos de financiamiento, ya sea a través de el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que financia proyectos de investigación y a veces y los programas de becas que también permiten, pero a veces tienen limitaciones que muchas veces son difíciles de congeniar con la realidad del contexto de nuestros docentes y estudiantes, quienes en la mayoría de los casos no se dedican exclusivamente a nuestros programas. O sea, los estudiantes no son estudiantes de tiempo completo y los docentes tampoco en su gran mayoría están vinculados en tiempo completo con la universidad, por lo que, por ejemplo, ir a hacer movilidades de tiempo extendido, de más de un mes, se dificulta por tener otros compromisos laborales que no les permite. Incluso el profesor Remigio estaba mencionando que algunos no se iban a poder unir en, en ciertos horarios por tener otros compromisos. Y bueno, esos son, entonces necesitamos aumentar la participación en proyectos internacionales. Hay una desigual acceso a las oportunidades. Eso también tiene que ver un poco. Nuestros estudiantes son privilegiados en el sentido de que ellos son multilingües, entonces tienen mayor acceso a oportunidades de becas al extranjero, ya sea a países de la región como a países en Europa o Estados Unidos. Entonces, y también la necesidad de fortalecer el inglés académico sin descuidar el español guaraní y tener una mayor visibilidad internacional de la producción científica paraguaya, que son los esfuerzos que hacemos desde nuestras revistas. En la UNA tenemos un portal de revistas que les invito a visitar, revistacientificas.una.pi, donde pueden acceder en todas las áreas. La revista Investigaciones Estudios UNA está actualmente indexada en el Scopus. Hay otras revistas de áreas de la ciencia de la salud, de las ciencias agrarias, que también están con index en Scopus y Cielo. Y bueno, entonces tenemos una amplia gama de revistas donde podemos también visibilizar nuestras investigaciones. Y destacar nuevamente las lenguas como motor de la internacionalización y tenemos que seguir promoviendo este tipo de cooperaciones, nosotros hemos recibido este año con Fulbright, colegas de Estados Unidos, también a través de Erasmus, colegas de Europa, de Italia, de España, de
de otros países, de Alemania, em, de, Rusia, y eso nos da mucha riqueza también. Estamos recibiendo colegas de Japón, de Taiwán, de Asia, de Australia. Entonces, eso nos da a nosotros mucha riqueza y tenemos que aprovechar para poder crecer como institución académica, propiciar proyectos colaborativos de investigación, de extensión, y realmente seguir creciendo como institución, como universidad y como departamento que es. Entonces, las líneas estratégicas es fortalecer todas estas cooperaciones, sobre todo el tema de las dobles titulaciones es un poco difícil por las reglamentaciones nacionales, enfocarnos mucho también en lo que serían los proyectos COEL, en los cuales hemos participado, las clases espejo, la modalidad virtual y los proyectos de investigación multilaterales. Como reflexión final, entonces, quisiera destacar que la internacionalización no significa adoptar modelos externos sin adaptación. Para el ISL representa la posibilidad de proyectar el conocimiento producido en Paraguay, fortalecer la identidad lingüística nacional, dialogar con otras culturas desde una perspectiva crítica, formar profesionales capaces de actuar en escenarios globales y como mensaje final dejarle que el mayor desafío no es solamente conectarse con el mundo, sino convertirse en un referente internacional desde su propia identidad bilingüe y multicultural. Y nada más recordar también algunos proyectos que hemos tenido. Tenemos un libro de texto colaborativo, abierto, para formación docente en el área de inglés, donde participaron 55 autores de 9 países, incluyendo colegas de la región y del mundo. Y en nuestro Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada, que se viene realizando desde el año 2020, este año tenemos la 7ª edición, los días 24, 25 y 26 de noviembre, que estamos aquí lanzando, digamos, la convocatoria a ponencias, paneles temáticos, conferencias. Se va a realizar en modalidad virtual, ya que justamente eso nos permite conectarnos con colegas de todo el mundo, como les decía, desde el este de Asia, Japón, Taiwán, Australia, Nueva Zelanda, hasta todas las Américas, Europa, África y el Medio Oriente ya hemos tenido participación. Entonces, realmente invitamos, esperamos contar con el apoyo de ustedes y bueno, agradecerles la atención y quedo atenta para cualquier consulta que puedan tener sobre esta presentación luego de la presentación de los colegas. Muchas gracias, doctora Canese. Pasamos ahora la palabra al profesor doctor Valdir Heitor Barzotto de la USPI. Profesor. Buenas, una vez más, buenos días con todos. Vamos inmediatamente a hacer una charla corta, pero con algunos desafíos. Primero, me gustaría de explicar que la propuesta de este seminario, que ya hablamos mucho con el profesor Remigio, era exactamente trabajar en 2 ejes principales. Uno de ellos, hacer una reflexión sobre las características específicas de la internacionalización en áreas de humanidades. El otro eje, exactamente divulgar las oportunidades de experiencias de cooperación académica por medio de estudios, extensión universitaria e investigación en países que están aquí presentes en este evento y otros. Entonces, para ser rápido, yo voy a hablar solamente y muy brevemente, espero, The recording has stopped. del eje 1, que es justamente sobre las reflexiones respecto a las características específicas de internacionalización en humanidades. Yo voy a hablar de este eje porque los compañeros que están aquí de otras universidades de Brasil
van a hablar seguramente de las oportunidades que tenemos y las experiencias que tenemos para internacionalización en nuestras universidades, en nuestros países. De todo modo, a lo largo de los próximos seminarios que seguirán, claro, yo espero que tengamos muchos otros seminarios como este en secuencia y desde ya podría decir que nos recibiríamos aquí en Facultad de Educación con mucho gusto el próximo, si así podemos coordinar. Pero yo quiero solicitar que en los próximos hagamos siempre esta mirada sobre las características principales de internacionalización en humanidades. La primera cosa que necesitamos hablar es que estamos proponiendo esta reflexión respecto de humanidades en esta parte de la vida universitaria que es la internacionalización, porque simplemente en general los principios básicos que regulan los procesos de producción académica, de transmisión, de avaliación, sea de aprendizado, sea del conocimiento general por evaluación en periódicos, acostumbran ser siempre regidos por los principios de las áreas que son más prestigiadas económicamente en el medio académico y en la sociedad. Difícilmente los principios que rigen las ciencias humanas son considerados para estos procesos todos. Voy aquí a citar apenas un ejemplo, que son las avaliaciones hechas en consejos de ética. Cuando hablamos de ética en investigación, en general empezamos por los criterios de las ciencias biomédicas. Mucho más tarde, aquí en Brasil, se inició una reflexión sobre lo que sean los criterios de ética en investigación que están relacionadas a investigación en humanidades, por ejemplo, en educación. Primero nos sometemos a ética de las biomédicas y después empezamos a hablar cuáles serían los principios éticos de una pesquisa, de una investigación en educación. Ese es un ejemplo, pero en todos los otros fenómenos que tenemos, por ejemplo, avaliación de producción académica basada en artículos, esto no viene de las humanidades, esto viene de las otras ciencias. Bueno, los compañeros que ocupan en este momento lugares institucionales de gestión de la internacionalización, ciertamente en el futuro tendrán mucho más a contribuir sobre esta reflexión porque pueden registrar de manera muy sistemática a lo largo de sus mandatos las características de acciones de internacionalización en las diferentes áreas. Por este momento, por ahora, lo que podemos presentar son impresiones generales que a veces trascienden mismo las áreas de humanidades, pero que parten como reflexión de estas áreas. Voy aquí a presentar algunos ejemplos, algunos incómodos que tenemos cuando hablamos de internacionalización en estas áreas. Vamos a empezar por los estudiantes de área de educación, de estos estudiantes que futuramente se formarán para ser maestros, para ser profesores en escuela básica. Si un estudiante de estos va a pasar un semestre en otro país, nosotros acostumbramos decir que además de hacer las asignaturas, de cursar disciplinas, ellos tendrían que aprovechar mucho de esta experiencia para conocer otras realidades, otros sistemas educacionales y hacer también comparaciones. Mira que nosotros, Fabio y yo, estamos aquí en el Departamento de Metodología de Enseñanza y Educación Comparada. Entonces, un estudiante que es estudiante de educación tiene como obligación también hacer una comparación. Hace parte de nuestro departamento preocupaciones sobre metodologías, pero también preocupaciones sobre comparación de realidades diferentes. Para eso, este estudiante necesita tener oportunidad en su pasantía en otro país de hacer comparación entre los sistemas, estudiar los sistemas de los dos países y también
ir hasta una escuela, presenciar esta escuela, convivir con los niños que están ahí en estas escuelas, con los maestros, y también conocer la comunidad donde esta escuela está ubicada, para conocer todo este ambiente donde va posiblemente en futuro trabajar. Mismo que este estudiante sea investigador de algo que nada tenga que ver directamente con escuelas, ello va a ganar mucho conociendo el sistema escolar y la realidad escolar de otro país. El mismo puede tener validad para los investigadores, los profesores que hacen una pasantía como profesores visitantes o investigadores, también se conocen las escuelas, se interagen con las personas, se camina por la comunidad en donde la escuela está ubicada. Este investigador seguramente va a decir cosas más importantes y más sólidas en sus resultados, en sus relatorios de investigación. Miren que es muy diferente de otras áreas que pueden simplemente irse a un laboratorio y quedarse todo el tiempo de la pasantía en un laboratorio. Nuestra realidad educacional de diferentes países no permite que estemos solamente dentro de un laboratorio. Por ahí tenemos una característica específica de internacionalización que tenemos que cuidar. Cuando vamos a recibir un extranjero, más que recibir, tenemos que crear posibilidades para que visiten las escuelas, para que sepan en qué comunidades las escuelas están ubicadas. Hay que pensar también que algunas investigaciones exigen contacto con las comunidades directamente, conocimiento de la geografía, percepción del concepto que define una región o una comunidad. Nosotros tuvimos aquí una estudiante de un país latinoamericano que estaba para se formar profesora de geografía. Ella misma nos ha enseñado que para ella era muy importante morar en una comunidad que no fuera central, que no fuera una comunidad más de poder económico más elevado, porque a ella le interesaba trabajar políticamente con escuelas de periferias. Entonces se fue para un apartamento que se quedaba en una comunidad muy periférica en Brasil, y explicaba por qué. Porque para ella conocer toda la movimentación de esta comunidad desde el principio y conocer el trayecto de las personas de bus, con los buses y con metro, hasta llegar en las zonas más mejor equipadas económicamente, le interesaba mucho, porque como futura profesora de geografía, la geografía viva que vivenciaban las personas era muy importante. Aquí ustedes tienen presente el profesor Carlos de Angola, que ya habló un poco, está aquí en el seminario, está aquí en Brasil, y su investigación trata del tema de cómo la literatura brasileña y angolana maneja con la noción de favela, cómo las favelas están presentes en la literatura y cómo eso se convierte en enseñanza cuando los estudiantes van a leer esta literatura. La palabra que más o menos equivalente en Angola es museque. Entonces, para él, para su investigación, es muy importante que pueda conocer más de cerca las comunidades que aquí en Brasil llamamos favela, para poder comparar incluso que hay características diferentes de estas comunidades en relación a la región donde están, a región del país, región de la ciudad. Entonces, de eso estamos hablando. ¿Qué características nosotros tenemos sobre que implementar y que llevar en serio cuando hablamos de internacionalización en área de educación? Si el profesor Carlos hace un trabajo solamente de literatura, de teoría de la literatura, tal vez no necesitara tanto conocer las comunidades. Pero como está en educación y como va a pensar cómo este texto literario se convierte en enseñanza, entonces ese trabajo necesita de una
de una caminada, de un paseo, de una visita a estas comunidades. Bueno, además de eso, en este contacto con las comunidades que se debe hacer, sea la comunidad de la escuela, sea la comunidad de las cercanías de la escuela, una característica muy importante para las humanidades, para educación en especial, sería una mayor apertura para la comprensión de las diferentes lenguas que son utilizadas. Yo sé que para las áreas de salud también es muy importante conocer las lenguas de las comunidades, pero para educación también. Otras experiencias que serán relatadas aquí, tal vez como de profesora Lina, el profesor Fabio, van a tocar en ese asunto del conocimiento en profundidad de otros idiomas. Nosotros estamos acostumbrados en la Universidad Brasileña a hablar de idiomas extranjeros solamente cuando hablamos de lo que llamamos de lenguas extranjeras modernas, como francés, alemán, español, italiano, inglés, pero si vamos a hacer una investigación en una comunidad en donde se hablan otros idiomas, tenemos que tener personas formadas para otros idiomas. Si vamos aquí mismo en São Paulo, estudiar una comunidad en donde están los estudiantes, hijos de inmigrantes de Haití, de Bolivia, de Venezuela, no es suficiente saber el español estándar, no es suficiente saber el francés estándar, porque el francés de Haití no es lo mismo. Y muchas veces hay personas aquí que vienen de Bolivia y que hablan aymara, hablan más aymara o quechua en sus residencias que el propio español. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de investigación, de estudios, de intercambios de estudiantes de áreas de humanidades? Estamos hablando de personas que tienen mucho más apertura para idiomas que el simple dominio de un idioma que va a aprender en una escuela, que va a enseñar solamente este idioma estándar. Entonces, los idiomas a serem utilizados en investigación o en extensión en comunidades específicas, esto es una de las características. Las personas de salud saben muy bien que van a interactuar con los pacientes, con las personas que frecuentan el servicio de salud. Y para eso tienen que comprender mucho más que el idioma oficial de un país. Eso tenemos que tener muy claro cuando hablamos de internacionalización en área de educación. Cada vez más nos abrimos para hacer convenios con países que no tienen inglés como idioma oficial, que no tienen francés como idioma oficial. Y entonces tenemos que tener esta apertura para enseñar más lenguas y para preparar a los estudiantes y los investigadores que van a hacer trabajos más cerca de las personas para que tengan alguna información sobre una determinada terminología, determinadas expresiones, y que sepan que solamente estar apoyado por un traductor a veces no es suficiente. Entonces, estos pequeños ejemplos quería traer para ustedes para mostrar que tal vez esta diferencia entre hacer una pasantía en un laboratorio específico, hablando el idioma de este laboratorio, es muy diferente de enviar a un estudiante que tendrá que hacer observaciones en salón de clase en escuela básica, que va a hacer una observación en una comunidad específica para conocer la cultura de esta comunidad. Por ahí me gustaría de caminar en los próximos seminarios, además de las experiencias, traer para reflexión de qué manera esas experiencias podrían ser mucho más ricas si estuvieran envasadas en estas características que nosotros tenemos de investigación en nuestras áreas, las distintas áreas que conforman una grande área llamada de humanidades. Y muchas gracias, estaremos abiertos para contestar alguna pregunta que tengan ustedes después de
que hablar la profesora María Luz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Barzotto. Pasamos ahora la palabra a la profesora doctora María Luis Miranda del INAES. Profesora. Sí, un ratito. Buenos días para todos los colegas de Paraguay y de varias instituciones educativas de Brasil. Un abrazo. Obrigada, obrigada. Un ratito, voy a habilitarme. Recordar mientras tanto a los participantes que puedan generar o escribir sus preguntas en el chat para que podamos luego responder una vez que haya culminado la presentación de la profesora María Luz, tanto para la profesora Canese, para el profesor Barzotto y la presentación de la profesora María Luz Miranda. Adelante. Me indica, profesor, si ya se nota en pantalla. Sí, podemos visualizar, profesora. Adelante. Gracias. Bueno, muy buenos días nuevamente y agradecer este espacio al Instituto Superior de Lenguas en nombre de la doctora Valentina Canese y todo el equipo académico de las otras universidades que se han unido para generar este espacio que justamente concreta el propósito de lo que ya tanto la doctora Valentina y el doctor Barzotto mencionaron un poco, que es justamente esta intención de establecer estas redes académicas que nos permitan realmente fortalecer esas competencias que tenemos declarados desde el currículum y desde el propósito y misión de nuestras instituciones. Así que muchas gracias nuevamente por poder compartir. En realidad, desde el momento en que recibí la denominación del encuentro, me llamó mucho la atención estos dos términos que hacen justamente a esta profesión, ¿verdad? Que tenemos, en las cuales estamos enmarcados, y yo querría decir hasta como misión de vida, que tiene que ver un poco la formación en humanidades y cómo este elemento de la internacionalización entonces puede posibilitar la comprensión de otros contextos, justamente del crecimiento y desarrollo de otras humanidades en contextos y territorios diferentes. Y en nuestro caso, concentrarnos justamente en el ámbito de las humanidades. Y solo para poder crear como un ambiente desde esa perspectiva más real de los propios actores, tomé esta idea para poder presentar a continuación qué siente aquella persona que ha pasado por una experiencia de internacionalización. Si bien la internacionalización constituye un medio para el fortalecimiento de las humanidades, en este caso tomar un solo eje referido a la movilidad internacional. Entonces, dice Luchillo que la faceta más notoria de la internacionalización de la educación superior es el fenómeno de la movilidad internacional, y en este caso tomé el tema de estudiantes universitarios. Bueno, y compartir entonces para arrancar este espacio, ¿cuáles son aquellos impactos que se dan en las personas, en nuestros estudiantes, en nuestros docentes, cuando participan de estas experiencias de movilidad? Bueno, podemos notar, ustedes visualizan en pantalla, el impacto en la perspectiva profesional, como también en este caso de la estadía de varios de nuestros colegas en la USPI, el del tema del enfoque metodológico de las investigaciones, pudieron participar en coloquios, en debates con los colegas, también en la participación de clases. Entonces ese fue uno de los aspectos que realmente, y dice esta colega así, me dio la posibilidad de observar y dialogar con investigadores y a propósito también plantearme el tema de la cuestión de la innovación tan necesaria y presente en esta sociedad del conocimiento de la información.
También otra colega dice que toda esa experiencia de compartir con colegas clases, entonces le permitirá a ella entonces mejorar esos aspectos que tienen que ver con metodologías y estrategias para la enseñanza de la L2, pero como también en la selección y orientación de temas de investigación. Esa posibilidad de acceder a recursos bibliográficos, bases de datos, materiales inéditos, en este caso fue de la USPI, los cuales entonces la persona señala favorecieron muy positivamente su experiencia. En el caso también de las estudiantes, para ella fue así como una perspectiva bastante enriquecedora en relación a todo lo que implica lo académico, lo intercultural, situarse con un contexto real de compartir con otros colegas y que esa misma instancia de trabajo colaborativo le permitió entonces desarrollar el pensamiento crítico. También favorecer varias competencias, tanto académicas como interculturales. Vuelve el tema de la investigación, está presente en todas estas expresiones, el tema del pensamiento crítico. Gerenciar también, dice ella, adecuadamente para cumplir con los compromisos, porque eso requirió preparar una agenda y de hecho desarrollar esa agenda conforme a lo planificado. Fortalecer también la competencia comunicativa en un idioma extranjero, ¿verdad? Y por sobre todo valorar esa diversidad cultural. Compartir un poco de esta experiencia desde el conocer y el sentir de los estudiantes. Entonces, cuando organicé esta presentación, situé dos conceptos importantes que creo que tienen que concentrar un poco una mirada a lo largo de esta jornada, que es un poco el tema de la internacionalización. ¿Qué encierra entonces estos conceptos, el de internacionalización y de lo que conlleva esta formación humana? Entonces ahí tomé dos autores conocidos por todos ustedes. Entonces, por un lado, implica integrar esa dimensión internacional, intercultural o global con las funciones de la impartición de una educación postsecundaria. Pero quiero tomar este aspecto de dimensión internacional e intercultural o global, que creo que justamente nos sitúa en la necesidad de un proceso de cooperación más permanente, más fluida, que realmente nos permita concretar a través de los convenios, acciones específicas, las redes. Nosotros en el INAS tenemos una experiencia en el área de, sobre todo el tema de las lenguas, experiencias de la visita de nuestros estudiantes, experiencias de movilidad, en este caso, en Estados Unidos. Tenemos profesores que han realizado sus estudios superiores en México, en España, en Chile, y diríamos que si bien aún no es sostenido el presupuesto total para la movilidad docente y estudiantil, nuestra institución sí abre puertas y el permiso correspondiente cuando aquellas situaciones de movilidad son autogestionadas, como así también la posibilidad de las publicaciones de escritos académicos que tienen que realizan nuestros docentes. Por otro lado, entonces, el otro concepto, entonces hablamos de que esta internacionalización requiere un proceso intencional y normativo de integrar justamente esa dimensión internacional, intercultural o global con el fin de mejorar la calidad de la educación y la investigación. Ya lo mencionaba al inicio la doctora Canese, cuando justamente nos invitaba a pensar en estos criterios de calidad que con la denominación que tengan nuestros países, una dimensión, criterios, indicadores ligados a la eficiencia y la equidad, tiene que ver justamente con aspectos ligados a la internacionalización, la vinculación, la extensión, que de una u otra forma nos sitúa en ese desafío de concretarlas y de buscar las estrategias, por un lado humanas y por otro lado justamente financieras. Entendemos que este proceso de internacionalización realmente, a partir de este concepto que nos invitan estos autores, realmente sería una contribución significativa para nuestras sociedades. Pasear un poquito también estos conceptos acerca de lo que implica el valor académico, el valor humano y el valor social
visto desde este eje central, que es la internacionalización, a partir de la conjunción que realizan entonces varios autores. ¿Por qué tendríamos que hoy entonces reflexionar sobre la internacionalización? Porque justamente tenemos tres valores presentes: el valor académico, el valor social y el valor humano. El valor académico centrado en la mejora de la calidad educativa, la validez de los títulos, el rigor científico y la internacionalización del currículum. Nosotros actualmente, en el caso de las carreras de grado, tenemos los semestres las carreras organizadas por semestres y los programas de posgrado por módulos. En sí, esa estructura curricular permitiría también en un trabajo iniciado en el tema de los créditos académicos, a partir de, diríamos, instancias reguladoras en nuestro país, que son el CONES y la ANEAES. Entonces tenemos esas indicaciones de ir trabajando los créditos académicos que facilitan justamente la posibilidad de convalidaciones y también de movilidad. Ese valor social vinculado de la universidad a la solución de problemas comunitarios y la equidad social, nosotros estamos en un aprendizaje justamente de colocar este tema de la vinculación y la extensión, desde entender esta implementación de estos proyectos en una perspectiva territorial y en un aprendizaje bidireccional. Entonces, nuestra costumbre era mencionar solamente que la universidad entrega a la academia, cómo la academia se acerca a un colegio, una institución, organización, un contexto o una necesidad vulnerable que tenga. Pero la mirada que entonces estamos ahora instalando en la implementación de estos proyectos tienen que ver más bien cómo también la academia aprende de ese contexto, qué le enseña, qué le dice, cuál es la mirada cualitativa más antropológica de esas realidades. Y creo que el doctor Soto lo señaló muy bien, eso, qué implica eso, por ejemplo, una investigación más específica en el área de las lenguas. Entonces es necesario conocer ese contexto. Otra dimensión de esta internacionalización, entonces, el valor humano, enfocado en el desarrollo integral del estudiante, potenciando esas habilidades interculturales, empatía y adaptabilidad. Entonces, por un lado, el tema de la internacionalización y por otro lado, bueno, ¿qué hay en este eje de la formación en humanidades? Entonces, pasar tal vez de un modelo muy tradicional de entender la disciplina y las disciplinas, materias en un currículum organizado, a entender que realmente esta formación en humanidades pueda realmente convertirse en una herramienta estratégica, ética, interdisciplinaria, que esa mirada del campo de las ciencias, de la educación y otras áreas de conocimiento que incluimos en estas humanidades, entonces nos permitan converger en una mirada, diríamos, más interdisciplinaria y entender las realidades desde esa perspectiva. Entendemos entonces que esta formación en humanidades cobra una importancia relevante porque entendemos que entonces de esa forma vamos a dar sentido, empatía, pensamiento crítico a un mundo profundamente automatizado y tecnificado. Si bien reconocemos la importancia de toda esta tecnología, ¿verdad? Y medios de avance, entonces necesitamos poner justamente ese componente humano, hasta si se quiere, de forma transversal, para que realmente tengamos una mirada humanizante a estos procesos. Muy bien, varios autores entonces hacen una mirada a esta formación en humanidades, que podemos ver los alcances de una perspectiva política social, las cuestiones que tienen que ver con la ciudadanía, la democracia, si tomamos un alcance tecnológico, entonces lo que sería todo el tema de la inteligencia artificial, y poner un poco en perspectiva todo el tema de lo que implica la bioética desde el punto de vista curricular universitario, el tema de las habilidades blandas,
¿verdad? Amén aquellas de las que tienen que, de hecho, estar establecidas conforme a la formación básica, epistemológica de las diversas carreras y sus respectivas didácticas y metodologías. Y un poco el alcance intercultural que nos sitúa en una reflexión importante en esta formación en humanidades que tiene que ver la diversidad, la equidad, la inclusión y la ecología social, como bien nos señala Buenaventura de Sousa Santos, y muchos de los que están acá sabrán entonces explicarnos con mayor exactitud y vehemencia. Entonces, si bien hablamos de la necesidad también entonces de establecer ese contacto humano, tenemos que reconocer que también estos medios tecnológicos, estas posibilidades que en las que hoy misma nos encontramos, entonces nos permiten también plantear estas cuestiones concretas que tienen que ver con, y bueno, la literatura lo refiere en estos términos, me llamó la atención, humanidades digitales, y me puse la meta de releer un poco en qué sentido el tema de humanidades digitales. Entonces ahí hay un paso importante en qué sentido el uso de los archivos, las bases de datos y las colecciones globales en línea nos permiten investigar la historia, ¿verdad? Y la literatura sin fronteras físicas. Entonces, eso es sumamente apasionante, el acceso a partir de la cual tenemos de esta herramienta. Los aprendizajes colaborativos, la investigación en redes, que sin duda tiene de hecho dos componentes. Uno, el organizacional, el de las competencias específicas que tengan nuestros académicos para el área de la investigación, y el otro componente que también entiendo que es un tema en nuestros países, que es el tema del financiamiento. La gestión institucional, evaluar e incorporar la perspectiva internacional en programas académicos y también lo referido a la cuestión de la gestión institucional. Muy bien, ¿cuáles serían entonces algunas oportunidades, situando entonces al título de nuestro seminario, la internacionalización de la formación en humanidades? Entendemos que este proceso, que constituye un medio fundamental y es una forma realmente en la que se concreta una ruta específica de lo que a nivel macro llamamos globalización, entendemos entonces que este es un camino que permite crear un valor duradero que beneficia desde la experiencia a estudiantes, profesores, comunidades y, por qué no decirlo, a toda nuestra región. Entonces entendemos que situar a la internacionalización como una herramienta es una estrategia para lograr beneficios en contextos reales, y justamente nuestra capacidad como académicos reside en poder compartir estos conocimientos y las buenas prácticas en estos espacios. También referirme a lo ya aportado por Gacel Ávila, entonces que la internacionalización potencia el valor académico a través de la cooperación solidaria horizontal entre instituciones. Cómo construir un proceso competitivo, en el buen sentido de la palabra, de poder hurgar con mayor, diríamos, pertinencia estos procesos investigativos, pero que el momento de compartir entonces esos conocimientos se pueda dar realmente en una cooperación solidaria horizontal. Otra oportunidad que nos da esta herramienta, la internacionalización, es entonces consolidar el valor social y humano a defender la educación superior como un bien público, un derecho humano, y ser conscientes de que constituye una herramienta clave para la equidad social y el desarrollo regional, aspecto que realmente debemos promover desde la gestión de las instituciones de educación superior para lograr estas premisas. Entonces, también dentro de los desafíos que tenemos, ¿cuál sería entonces trabajar, instalar, contagiarnos acerca de esta nueva narrativa? El cambio de paradigma, ¿en qué sentido? La internacionalización por unas actividades simplemente sueltas o aisladas versus aquellos resultados tangibles en la vida académica de la institución de educación superior, y las oportunidades
que nuestros estudiantes profesionales académicos, personal administrativo que nos acompañan desde las gestiones de apoyo y de gestión, puedan también dimensionar la importancia de esta figura para nuestras instituciones. Menciono lo que varios autores aglutinan como dos factores importantes a congeniarse dentro de este proceso. Entonces, el factor humano, ¿verdad? El liderazgo de nuestras figuras, los rectores, los decanos, los directores, entonces los profesores dentro de esa multiplicidad de funciones en cumplir en su rol de académicos todo lo que tiene que ver con el diseño de su planificación, que tiene que ver con el eje docencia, las exigencias que también hoy sienten, perciben sobre el tema de la incursionar en el desarrollo más profundo de las habilidades investigativas y el tema de ayornarse con grupos de profesores en el diseño e implementación de proyectos de extensión. Entonces, situar también a los profesionales administrativos que siempre están en la instancia de apoyo, entender estos procesos y la importancia y la relevancia. Y el punto de vista, de hecho, de los estudiantes, un poco toda la riqueza de aprendizaje que tenemos que ser capaces también de durante su trayecto formativo. ¿Qué puede acontecer entonces en este ámbito? En relación al tema del factor humano, podemos de hecho percibir una especie de resistencia cultural porque estos procesos requieren hacer algo más. O sea, de hecho, innovar, pretender hacer un cambio requiere un esfuerzo personal, un esfuerzo de lectura, un esfuerzo de investigación, un esfuerzo de organizarse una vida personal y profesional y evitar aferrarse a las rutinas, ¿sí? Nosotros tenemos así una expresión medio en el yo pará, decimos, así nomás na, ¿verdad? Es un paraguayo medio yo pará, entonces esa expresión como nos lleva a pensar en que aferrarnos a las rutinas puede ser algo que pueda constituir un elemento de resistencia. Entonces, otro aspecto también a considerar, las brechas de comunicación, las diferencias de idioma y de códigos culturales pueden también generar ciertos malentendidos, toda vez que no esté un poco claro los escenarios en los cuales nos vamos a mover. Y la fatiga por el cambio, ¿verdad? Sin duda, hemos pasado eso. Creo que el tema de la pandemia mismo nos demostró, nos dejó varias enseñanzas sobre ese proceso. Y bueno, diríamos que el hecho de estar hoy juntos es algo que tuvimos que aprender como herramienta tecnológica en ese proceso. Dicen estos autores, la fatiga por el cambio, la presión por adaptarse a estándares globales provoca estrés y pudiera también, en vez de que actúe como un elemento propositivo, motivacional, puede también crear una desmotivación generalizada. Porque generalmente, coloquialmente, ¿qué escuchamos? Ellos pueden hacer porque ellos tienen recursos. Entonces, ellos sí y nosotros no. Entonces, ver un poco cómo podemos trabajar desde nuestra cultura organizacional para ir tratando de minimizar esos aspectos que puedan obstruir procesos de cambio e innovación hacia una mirada de la internacionalización. Sin duda, el factor político e institucional es un tema clave. Necesitamos explicitar desde la intencionalidad de la misión, ¿verdad? Y los planes estratégicos, el tema de la internacionalización, los convenios y, por supuesto, un tema clave, las normativas de financiamiento, sea desde los recursos propios de nuestros países o aquellos que se puedan dar en el marco de la cooperación. Bueno, doctor, con su permiso, también curioseando algunos de sus artículos, entonces me permito compartir algo tan importante y por eso titulé como aprendizajes y saberes compartidos desde Valdir Barzotto, que es importante entonces en estos procesos pensar la internacionalización activa y silenciosa, más allá de que estos hechos concretos puedan o no figurar en un ranking internacional, porque desde ahí se van construyendo humanidades, se va desarrollando el ser y el conocer,
y eso es lo que nos permite fortalecernos como redes. Situar en nuestro debate la importancia de esta cooperación sur-sur, hacer la internacionalización en casa. ¿Qué pasa después de firmar un convenio? ¿Cómo podemos entonces combinar estos procesos de sí, aunar los esfuerzos humanos, gerenciales y financieros para que nuestros estudiantes, nuestros docentes puedan conocer otros contextos, puedan hacer proyectos de visitar museos, de compartir investigaciones? Por eso decía ahí proyectos concretos y más que solo firmar convenios. Entonces, gracias, doctor Valdir, por este aporte de este tema en sus artículos, que de hecho constituyen para nosotros una base de datos importante para seguir en alguna medida este camino tan rico, también recorrido por usted en la experiencia. Bueno, y creo que en nuestras mesas siguientes podríamos entonces orientar nuestras discusiones cómo la colaboración global mejora entonces la investigación y el currículum. Cómo vemos esto como una oportunidad y no desde nuestros claustros de profesores o nuestras estructuras internas ver como un problema, sino que avisorar justamente esa colaboración horizontal que sí facilita estos procesos. Cómo las alianzas resuelven problemas reales de nuestras comunidades y la investigación, de hecho, es y puede ser un camino para ello. Y cómo la internacionalización transforma a las personas. Muchas gracias. Obrigada. Muchísimas gracias, profesora María Luz. Comenzamos ahora un periodo de preguntas que pueden escribirlas en el chat del Zoom, por favor. Tenemos 2 comentarios escritos. Excelente abordaje, doctor Valdir. Con certeza debemos esforzarnos en el conocimiento de las lenguas internacionales, dice un comentario. Otro comentario señala muy importante decodificar los términos lingüísticos para facilitar la investigación científica. Entonces invitamos a los participantes a colocar sus preguntas o sus comentarios en el chat de Zoom. Y si los ponentes quisieran hacer algún tipo de reflexión final en base a las exposiciones que han sido presentadas por cada uno de ustedes, ¿verdad? Por de pronto yo quisiera iniciar con una pregunta de cómo el tema presupuestario, es una pregunta dirigida a los 3 ponentes, cómo el tema presupuestario restringe la posibilidad cierta de realizar la internacionalización sin que esta restricción presupuestaria sea siempre una excusa para no realizar experiencias de internacionalización reales y transformadoras en la sociedad. Esa sería mi pregunta. Y comenzaríamos con la profesora Valentina. Bueno, nosotros estamos aquí desde instituciones públicas con un presupuesto bastante limitado para la educación superior, que yo lo había mencionado. Y realmente, por un lado, es un gran desafío encontrar mecanismos para que permitan que tanto nuestros estudiantes como nuestros docentes realicen experiencias de internacionalización. Muchas veces nuestras instituciones nos cuentan, ¿verdad?, con los fondos para, por ejemplo, si yo tengo un congreso o para, por ejemplo, si este seminario se realiza en otro lado, para que mi institución me financie. Esto es en muchos casos muy difícil, teniendo en cuenta que el tamaño de la institución es muy grande, la cantidad de docentes es mucha y estudiantes, y quiere decir, y que los presupuestos son muy acotados. Existen algunos presupuestos, pero son muy limitados. Entonces, normalmente no llegan a todas las personas interesadas en realizar este tipo de cosas. Ahora bien, yo creo que en ese sentido, nuestros docentes y estudiantes
tienen otros tipos de oportunidades de financiamiento a partir de cooperaciones, a partir de entidades financiadoras a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Existen programas de becas, existen programas de pasantías de investigación financiados por el CONACYT y también por otros entes, tanto, como ya dije, nacionales e internacionales. Pero yo creo que el financiamiento no es el único aspecto que muchas veces nos limita, sino la realidad contextual, que es lo que yo mencionaba en mi presentación, que muchos de nuestra comunidad no tienen esta como su actividad principal o como su única actividad. Entonces, conseguir, por ejemplo, hacer una pasantía extendida de investigación o una movilidad extendida de más de un mes o de 4 meses, de 6 meses. Nosotros recibimos ofertas de programas de financiamiento para diferentes países donde hay semestres que uno puede irse por un semestre, pero muchos de nosotros no tenemos la posibilidad. En el caso, por ejemplo, yo que estoy exclusivamente en la Universidad Nacional de Asunción, por mi función de la gestión, me cuesta mucho abandonar, digamos, entre comillas, la institución por más de un mes, ¿verdad? El mes que me queda, uso mis vacaciones para este tipo de cosas. Y cuando me ausento en otras épocas, es siempre muy disruptivo, ¿verdad? Y eso es algo que no tenemos organizado, digamos, y no tenemos todavía organizadas nuestras instituciones con mecanismos que permitan, por ejemplo, semestres sabáticos y otro tipo de mecanismos que nos ayuden a realmente aprovechar de una manera mucho más efectiva estas oportunidades que tenemos. O sea, que no es solamente el financiamiento, es la parte económica más ampliamente, digamos, enfocada de una manera mucho más amplia y que no se restringe a tener el dinero para realizar, sino que todas las condiciones necesarias para que se realicen estos intercambios se puedan dar. En mi caso, por ejemplo, yo hice tanto la maestría como el doctorado en otro país y en ambos casos yo renuncié a mis compromisos aquí en Paraguay para hacer. O sea, yo me fui y al regreso no tenía, o sea, tuve que, o sea, no fue con un permiso que me dijeron, bueno, andate a hacer un doctorado y después cuando volvés vas a seguir en tu puesto de trabajo, ¿verdad? Entonces, también hay gente que no puede, como digo yo a veces, darse el lujo de decir, bueno, me voy, me arriesgo y después ve. Y eso también condice una cantidad de otras cosas, ¿verdad? Porque los procesos de escalafonamiento y todo eso también, digamos que entran en juego. Entonces, no es solamente el financiamiento, sino la cuestión económica que afecta a lo contextual. Y bueno, no quiero extenderme más de la cuenta porque quiero dar la oportunidad a los otros colegas también a contestar. Muchas gracias, doctora Canessa. Pasamos la palabra al doctor Soto. Pero la profesora Canessa tiene razón, es mucho más que la cuestión de financiamiento. Nosotros tenemos muchos, cuando hablamos de Brasil tenemos que decir dos cosas. Nosotros gustaríamos de tener más inversión, pero es verdad que tenemos muchos programas de inversión y a veces no logramos ocupar los cupos que tenemos para internacionalización por distintos problemas. Uno de ellos, a veces la gente que está fuera de Brasil no logra venir porque no conoce los procedimientos. Entonces, mismo para llenar un formato, necesitaría de apoyo de una universidad brasileña. Entonces, aquí tenemos que desarrollar esta posibilidad de formar las personas para hacer todo el percurso, desde
el llenamiento de los formatos necesarios desde la presentación de documentos que aquí se requiere. Esa es una de las dificultades que tenemos, el conocimiento de toda la estructura. Pero por otro lado, a veces los editoriales, las convocatorias son pensadas en Brasilia sin llevar en consideración las realidades de los distintos países. Entonces, yo mismo tuve un estudiante que fue seleccionado para venir por esta convocatoria se llama Móvel América, pero no había ningún diálogo con la coordinación de posgrado donde estaba inscrito ese estudiante, entonces no fue liberado. La coordinación simplemente dijo, no, usted no puede irse en este semestre, pero era obligatorio hacer en aquel semestre. Entonces hay muchas cosas para se pensar. Y también un tercer problema que yo apuntaría es que desde en este siglo, en los años 2000, en Brasil, se generó una población académica que espera mucho de las convocatorias, que no produce posibilidades por medio de distintas cosas. Hay personas que pasan 2 meses afuera del país simplemente en vacaciones. Podría hacer una visita de 2 días a una universidad y establecer una relación. Pero la gente comprende que esto no se debe hacer porque se está en vacaciones. Ahora, visitar una universidad a veces es también una actividad muy interesante para sus vacaciones, porque las universidades tienen museos, tienen teatros, tienen muchas cosas para se visitar. Entonces hay una espera excesiva de las convocatorias cuando podemos hacer de otras maneras. Nosotros tenemos aquí en Brasil y tenemos en algunos países personas que tienen en su laboratorio inversión para viaje, pero nosotros no descubrimos y no tratamos con esas personas para que vengan con inversión de su propia universidad. Entonces, sí es verdad que tenemos que nos mantener en la lucha para tener más inversión, para internacionalización, pero también tenemos que nos mover más, aprender más los mecanismos y nos disponibilizar más para hacer viajes académicas. Bueno, de momento sería eso. Yo creo que ahora tenemos más preguntas aquí. Sí, muchas gracias. Y tenemos una pregunta de los participantes para la profesora María Luz. La pregunta es la siguiente, perdón. ¿De qué manera la resistencia cultural, las fallas de comunicación y el cansancio provocado por los cambios pueden dificultar la adaptación de las personas a la globalización? ¿Y qué estrategias se pueden adoptar para convertir esos desafíos en oportunidades? Profesora María Luz. Considero que justamente ¿cómo minimizar eso? Es necesario instalar esta idea y trabajar internamente en nuestras instituciones. Entonces es clave la mirada estratégica de la gestión y de hecho también la consideración a esto así tan básico que justamente lo expresó la doctora Valentina Canese en las oportunidades. Puede ser que la institución no tenga el presupuesto, pero sí tiene la disposición y tiene la apertura en términos de flexibilizar las normativas para conceder los permisos correspondientes y aprovechar de esa forma aquellas oportunidades de modalidad autogestionada. Fíjense el ejemplo muy concreto que mencionó la autora Valentina. Entonces, hoy día, un docente que quiera estudiar, ¿verdad? Hoy día ya existen normativas más flexibles en nuestras instituciones para conceder los permisos institucionales, para hacer estancias cortas, inclusive estancias largas, generar permisos, resoluciones. Y si la gestión tiene esa mirada estratégica y organiza las normativas para facilitar, entonces estamos abriendo camino para ello.
Y lo otro también, por eso yo recuperaba esto que decía también el profesor Barzotto, por eso yo decía un poco cómo entonces empezar a instalar estos debates dentro de esa internacionalización silenciosa, porque son las que van irrumpiendo nuestros espacios y van contagiando internamente. Y de hecho, para luego poder salir. Creo que compartir estos espacios de la experiencia, sentir qué puedo aportar, cómo capitalizar saberes y experiencias, es un camino también para ello. Y sin duda, posibilitar también condiciones más favorables. La doctora Valentina mencionaba otro aspecto: instalar el tema, la normativa en nuestras instituciones del año sabático. No es impensable. Es que nos produce temor administrativo, qué hacer si un profesor me falta, en fin, esas cosas de pronto nos agobian. Es poner en la agenda, pensar que realmente debe ser una estrategia y buscar esos mecanismos concretos a nivel institucional para poder facilitar y minimizar esos aspectos que sabemos hoy día nos obstruyen. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera agregar algo en relación con la pregunta que se realizó en el chat, que hacía referencia a de qué manera la resistencia cultural, las fallas de comunicación y el cansancio provocado por los cambios pueden dificultar la adaptación de las personas a la globalización, y cuáles serían algunas estrategias para adoptar estas para los desafíos y que estas se transformen en oportunidades. Mm, Yo considero que lo primero que debemos hacer en un contexto sur-sur es conocernos primero a nosotros, es decir, conocer a nuestros vecinos. De pronto conocemos más de América del Norte. Cuando hablo de América del Norte, los países de habla anglosajona, lo cual no está mal, pero quizás mi conocimiento del Brasil sea solamente Foz de Iguazú, quizás mi conocimiento de Argentina sea solamente la ciudad de Clorinda o la ciudad de Posadas, y quizás lo que mencionaba, algo tan central de aquellas personas que hemos tenido la posibilidad de viajar por movilidad, es que cada documento tiene su propio procedimiento, y ese desconocimiento puede generar que esa persona que tiene todas las capacidades, todas las aptitudes, no sea elegida para poder viajar al exterior. ¿Mm? Somos de culturas diferentes, somos vecinos, pero en muchos de los casos no conocemos, no conocemos nuestras realidades, a pesar de estar a una distancia tan corta, ¿verdad? Sin embargo, no nos conocemos, o tenemos estereotipos que vuelan por nuestras cabezas, sobre nuestras cabezas, y bueno, eso también dificulta un poco también la movilidad. Sí, profesora Valentina. Su micrófono, profesora, por favor. Perdón, yo quería agregar nada más a lo que estaba diciendo Remigio. El tema de conocer, que se relaciona con lo que decía el profesor Barzotto y la doctora María Luz. eh, eh, y contestando un poco la pregunta siguiente que dice cómo internacionalizar las humanidades de las aulas, que creo que eso también se convierte en oportunidades. Dar a conocer, o sea, muchas veces nuestros estudiantes y nuestros mismos colegas no conocen todo lo que hay a disposición, todas las maneras como podemos conectarnos. Como dijo el profesor Barzotto, de repente yo me voy para un congreso ahora en Buenos Aires y puedo visitar la universidad anfitriona, pero también puedo visitar otra institución donde está una colega, a quien yo conozco, o puedo contactar con colegas para visitarlos. Entonces, son cosas que realmente a veces el desconocimiento es lo más difícil de superar, que es que le llegue la información a nuestra comunidad y que la gente pueda imaginarse que es posible
hacer esto, ¿verdad? Que no es algo, porque a veces también, incluso para irnos al Brasil, a una universidad o para irnos a cualquier parte, decimos, no, pero es muy difícil. Después, como mencionó el profesor Barzotto, no me van a dar permiso, no me van a reconocer los créditos. Todo eso se subsana a partir del conocimiento, o sea, nosotros tenemos que ser agentes de conocimiento de que le llegue la información y por otro lado también agentes gestores institucionales con nuestra institución para que poder facilitar esos mecanismos de reinserción o incluso si nuestro estudiante se tiene que ir o conseguir una oportunidad, cómo podemos flexibilizar los programas para que nuestros estudiantes puedan aprovechar las oportunidades que se les presentan. Nada más eso es lo que quería agregar, que desde las aulas nosotros como docentes tendríamos que ser agentes para dar a conocer las oportunidades, nosotros mismos también animarnos a hacer movilidad virtual, mostrarle a nuestros estudiantes cuáles son las diferentes opciones, a veces obligarle a, a- a conectarnos con colegas, porque a veces los estudiantes también resisten, ¿verdad? Y porque, qué sé yo, porque es difícil, los usos horarios, esto y lo otro, pero si uno como docente tiene como eso que dijo el profesor Barzotto, ¿verdad? Porque realmente eso es lo que me gustó mucho, ¿verdad? Poner más de nosotros, animarnos. Entonces, eso un poco también es importante. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, de esta manera estamos culminando Sí, esta quiero primera pedir mesa. que los que pueden prendan las cámaras, así podemos hacer una foto. Sí, por favor, si pueden. Le vi a la profe María Luz sacando fotos, entonces eh, eh, me acordé de eso. Podemos hacer una foto que donde puedan estar las caras, la mayor cantidad de caras posibles, eh, porque estos entornos nos acercan, pero también como que nos separan en el sentido de que la cercanía es un poco diferente, ¿no? Ahí vamos a ver si puedo imprimir. Y bueno, muchas gracias. Disculpen. Bueno, de esta manera, sí, de esta manera culminamos la mesa redonda número 1, la internacionalización de la formación en humanidades, desafíos y oportunidades. Estuvieron con nosotros la profesora doctora Valentina Canese de la UNA, el profesor doctor Valdir Héctor Barzotto de la UPI y la profesora doctora María Luz Miranda. En 10 minutos iniciaremos la mesa redonda número 2 con el tema las humanidades frente a los retos globales, ciudadanía, cultura e interculturalidad. Nos van a acompañar el profesor doctor Luis Eduardo Bexal Machado de la UNA, la profesora doctora Lilian Teixeira de Sousa de la USBA y el profesor doctor Fabio Barbosa de Lima de la USBA. Bueno, muchas gracias y nos encontramos en breve.